irnos directamente a la grabación y vamos a ir a compartir nuestra pantalla para la situación de esto. Compartir y nos vamos a regresar. No quiere regresarse, ahí está. Ok. Ok, bueno, pues entonces vamos con esto. La naturaleza del derecho internacional privado nos obliga a pensar necesariamente de que hay fuentes del derecho. Nosotros debemos recordar que fuente del derecho es una visión que toma precisamente Eduardo García Maínez en su obra Introducción al Derecho, de un autor francés, que él hablaba de que las fuentes del derecho son aquellos lugares de donde brota el derecho. Ya por eso precisamente el mencionado fuentes. Y la explicación de las fuentes es que las fuentes del derecho se dividen en reales, formales e históricas. Las fuentes formales son todos aquellos acontecimientos que crean o que van formando el derecho, o digamos que son aquellos factores que van formando las normas jurídicas, factores que pueden ser de muy diversas formas. Podemos hablar de factores políticos, de factores económicos, de factores sociales, de factores culturales. A final de cuentas, cualquier acontecimiento que pueda influir en la formación de una norma jurídica lo vamos a entender como una fuente real. Ahora, la fuente real es muy distinta de la fuente formal, porque hablamos de fuentes formales a todos aquellos procedimientos de los que brota el derecho. Dicho de otra manera, todos aquellos procedimientos que sirven para formar una norma. Por eso estamos hablando de fuentes formales como son la legislación, el proceso legislativo, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina. Y por último, las fuentes históricas, que son aquellas, todo aquel documento, tablilla, papiro u otro material que haya contenido una fuente del derecho, una norma jurídica que estuvo en vigor en algún momento. Ahí lo que podríamos decir es que, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que está puesto en una piedra, pues es una fuente histórica del derecho, porque todo ese derecho estuvo en vigor en algún momento. Y así podemos hablar de las tablillas de arcilla en las cuales se pusieron las leyes de las 12 tablas, que es del derecho romano. O, por ejemplo, los roles de Olerón, que estaban escritos en carnero, y así podemos seguir, hable y hable de tantos antecedentes. Cualquier ley que haya estado en vigor en algún momento se considera fuente histórica. Esas son la diferencia entre las tres fuentes. Ahora, la situación en el derecho internacional privado es que va a haber fuentes nacionales y fuentes internacionales. Las fuentes nacionales que vamos a manejar en este sentido son, primero, la legislación o el proceso legislativo. También vamos a hablar de la jurisprudencia. También vamos a hablar de la costumbre y vamos a hablar de la doctrina y vamos a hablar de los principios generales del derecho. En todos estos vamos a encontrar que son fuentes que conocemos mucho porque casi todo el derecho que nos han explicado, por lo menos hasta el momento, se basa en todas estas fuentes formales del derecho. Y esto es como lo que vamos a manejar en el derecho internacional como fuentes nacionales. Nos vamos a ir directamente al proceso legislativo. Y como ustedes ven, el proceso legislativo tiene varios pasos. Tiene iniciativa, tiene discusión, tiene aprobación, tiene sanción, tiene publicación y por lo tanto iniciación de la vigencia. Son estos pasos que forman a formar el proceso legislativo. Como es de explorado derecho, ustedes saben que los artículos 74 y 75, no,
71 y 72, ya me estoy confundiendo, 71 y 72 de la Constitución marca precisamente estos 6 pasos del proceso legislativo. Y cuando hablamos de esos 6 pasos, solamente nos queda uno que no está dentro de la Constitución, que es la iniciación de la vigencia, que de acuerdo con lo que ustedes han estudiado, se rige por los artículos tercero y cuarto del Código Civil Federal. Así las cosas, vamos a ir con la iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? La iniciativa es la presentación de un proyecto de ley. La presentación de este proyecto de ley no es una situación sencilla. Tendríamos que catalogarla como una situación de explorado derecho, como que las personas que pueden emitir iniciativas son muy limitadas en nuestro país. Por ejemplo, tenemos en primer caso el Poder Ejecutivo, lo tenemos en el presidente de la República. El presidente de la República es una persona facultada para presentar iniciativas. Estas iniciativas van a establecerse mediante un criterio de oportunidad, en el sentido de que el presidente, al ser, digamos, la mano que gobierna, pues va a poder emitir, digamos, en este caso, las famosas iniciativas. Sin embargo, en reformas recientes, bueno, no tan reciente, ya estamos hablando de cerca de unos 10 años, el presidente tiene lo que se conoce como 2 iniciativas preferentes. Estas 2 iniciativas preferentes significan que el presidente puede emitir 2 iniciativas que deben ser discutidas con antelación a cualquier otra, o que deben de ser discutidas con preeminencia de cualquier otra. Estas 2 iniciativas preferentes están establecidas en el artículo 70 y 89 de la Constitución, y esto llama mucho la atención porque en su momento el único que ha hecho, bueno, hay creo que 2 presidentes que han hecho uso de estas iniciativas preferentes. Uno fue Felipe Calderón, que fue el que impuso la iniciativa preferente, y el siguiente que las utilizó solamente un año fue Enrique Peña Nieto. Esto era para discutirla de forma laboral y para discutir la reforma energética y la reforma educativa. Esas fueron las iniciativas preferentes que utilizaron esos presidentes. A partir de esas, no se han vuelto a utilizar. No las ha utilizado Andrés Manuel, no las ha utilizado, no las volvió a utilizar Enrique Peña Nieto, y pues el único que aprovechó en su primer año de existencia de las iniciativas preferentes fue el presidente saliente Felipe Calderón, que ya prácticamente lo hizo para aprobar una reforma laboral que es malísima, por cierto. Ahora bien, también tienen derecho de iniciativa en el Poder Legislativo el presidente de la Cámara de Senadores o el presidente de la Cámara de Diputados. También tienen derecho a iniciativa los presidentes de las legislaturas estatales. Una de las cuestiones más importantes es que muchos dicen, es que la iniciativa yo la hice. No, o sea, por mucho que la hayas hecho tú o por mucho que tú la presentes, la tienes que presentar ante el presidente de la Cámara. Y si no te la recibe el presidente de la Cámara, la iniciativa jamás será discutida. Tiene que pasar por esa instancia, tiene que pasar por ese filtro para que entonces se pueda discutir tu iniciativa. Ahora bien, en esa misma reforma de las iniciativas preferentes, pues se determinó la situación de la iniciativa popular. La iniciativa popular indica que si hay un número de firmas equivalentes al 0.13% del padrón electoral, se puede, las personas o las organizaciones sociales pueden someter a discusión una iniciativa popular. Aquí lo que tendríamos que pensar es que sí hubo una iniciativa popular que tuvo mucho éxito en cuanto a la recopilación de las firmas, que fue el Sistema Nacional Anticorrupción. Este Sistema Nacional Anticorrupción se estableció por vía de iniciativa popular, aunque debemos de ser sinceros, ya cuando fueron en cuestiones de debate y de análisis, el Sistema Nacional Anticorrupción se cambió prácticamente todo, y entonces de la iniciativa popular que se presentó, pues había muy poco del material que se aprobó finalmente, y a final de cuentas, o sea, cuenta como iniciativa popular, pero no fue lo que la gente pensaba. Se han quedado iniciativas populares solamente en el intento. Principalmente hubo una muy interesante sobre los matrimonios de personas del mismo sexo,
que se quería hacer, o bueno, ya está por jurisprudencia, está admitido, pero no está en la ley. Entonces, la situación era hacer una ley uniforme para todo el país con el matrimonio con personas del mismo sexo. Sin embargo, pues bueno, ahí se quedó y no pasó. Hubo otra sobre aborto que también se trató de hacer popular, pero pues no pasó. Y desgraciadamente así están las cosas con las iniciativas populares, pero de que son posibles, son posibles. Ahora bien, en la discusión se debate el contenido de la iniciativa de ley. Obviamente sabemos que en la mayoría de los casos no hay un orden preestablecido. No hay una situación que diga, este debe ser la Cámara de Origen y esta debe ser la Cámara Revisora. Puede ser en un momento dado la Cámara de Origen, la Cámara de Senadores, y la Cámara Revisora, la Cámara de Diputados, o viceversa. Sin embargo, lo que establece la Constitución es que, de acuerdo con los artículos 73, 74 y 76, hay ciertos casos que están establecidos en el artículo 74, en donde primero se tiene que discutir en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de impuestos, situaciones presupuestales, movimiento de tropas, seguridad nacional. Si hay algún tema relacionado con esos, declaración de guerra, se tiene que discutir primero en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores. Ahí sí está preestablecido el contenido de las discusiones y por lo tanto primero se discute en la de diputados y después en la de senadores. Sin embargo, pues también hay mención del artículo 76. El artículo 76 habla de facultades exclusivas del Senado, en donde los diputados no tienen nivel en el entierro. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente del contenido de estos artículos, principalmente para saber dónde se tiene que discutir la iniciativa. Ahora bien, la aprobación es cuando las cámaras dan un visto bueno al contenido de la iniciativa. Esto hay que considerarlo que hay de dos tipos. Hay una que se llama aprobación constitucional, porque está establecida en la Constitución, que es la de 2/3 partes de miembros presentes y votantes. Estas 2/3 partes de miembros presentes y votantes no incluye el quórum. El quórum puede fijarse en 50 más 1. Y entonces, si son 500 diputados y hay quórum, son 151, ¿cuáles son 2/3 partes de 251? Podemos hablar de que a lo mejor 120, 130 diputados son las 2/3 partes de los 251 presentes y por lo tanto ahí podríamos hablar de que pues no es una mayoría impresionante. Y si hablamos de la de senadores, pues son 66 senadores, 62, 64 senadores son la mitad de la Cámara, más uno son 65. De ahí con que 2/3 partes, 30, como 40 o 45 o 46 senadores aprueben, pues ya la ley se aprobó, la iniciativa se aprobó, pero estamos hablando necesariamente de situaciones constitucionales. Hay otro tipo de votación que se maneja para ciertas leyes de segundo nivel que son mayoría simple, o sea, la mayoría de los que están presentes. Y si ese es el caso, pues entonces se tendrá por mayoría simple la aprobación de esa iniciativa. Ahora bien, eso es la aprobación por parte de las cámaras. En la sanción, nunca he mencionado el sentido de sanción como castigo. La sanción en el sistema, en el proceso legislativo, no es aprobación, digo, no es sanción, no es castigo, sino la sanción es la aprobación que hace el Ejecutivo a la iniciativa de ley aprobada por las cámaras. Sin embargo, como ustedes saben, el presidente, perdón, me salí tantito de foco, pero es que se cayó algo aquí. Ya lo levanté. La iniciativa, pues si al presidente no le parece bien la iniciativa, tiene la posibilidad de que se le pueden hacer modificaciones por parte del presidente y entonces él la remite otra vez a la Cámara de Origen para que se vuelva a discutir. Sin embargo, a esto se le llama derecho de veto.
y no es un derecho que lo tenga el presidente ilimitadamente, es un derecho que se tiene que ejercer 30 días naturales a partir de la fecha en que es presentada ante el presidente. Y ese derecho de veto implica que se tiene que regresar. Si otra vez la aprueban los diputados y los senadores, otra vez llega el presidente y otra vez el presidente la veta y le manda las correcciones a la Cámara de Origen, lo que se establece en la Constitución es que ese proyecto de ley no puede volver a ser discutido en ese mismo periodo de sesiones, precisamente porque no está la aprobación del presidente. Y entonces, pues, lo que pasa normalmente con este tipo de vetos que emite el presidente es que hacen que la ley se vaya a lo que se conoce como la congeladora. ¿A qué se refiere con la congeladora? Pues simplemente se va a un espacio que ya no es el de la. Ay, me choca que haga esto la computadora. Ok, ya está. Entonces, si el Ejecutivo mete otro veto, generalmente se va a la congeladora. Yo a los legisladores difícilmente la sacan de ahí porque ya es una ley que se vetó 2 veces. Pero vamos a suponer que estamos en un mundo ideal y resulta ser que el presidente se le olvida vetar, no está de acuerdo, pero se le olvida vetar y ya se pasan los 30 días naturales en los cuales tiene derecho de ejercitar ese ejercicio del veto. Pues bueno, lo que establece la Constitución es que pasados esos 30 días sin que el veto se ya haya realizado, entonces la Cámara de las cámaras, el Congreso de la Unión en conjunto, puede obligar al presidente a publicar la ley sin que haya no puede emitir ninguna protesta el presidente. Esto es lo que pasa cuando no se ejercita el derecho de veto. Entonces, técnicamente se da por sancionada y se va directamente a la publicación. La publicación es dar a conocer la ley a los ciudadanos. ¿Cómo se da a conocer la ley? Por medio de el Diario Oficial de la Federación o bien a través de las gacetas estatales. En las gacetas estatales son los periódicos oficiales de cada entidad federativa y obviamente si la ley es de importancia para la entidad federativa, tiene que aparecer en las gacetas estatales, pero es para dar a conocerlo, para que lo conozcan los ciudadanos. Y entonces, la única parte que no está en la Constitución es la iniciación de la vigencia. En la iniciación de la vigencia tenemos dos, el sistema sucesivo y el sistema sincrónico. El sistema sucesivo fue muy fundamental, principalmente en tiempos en donde las comunicaciones fueron muy difíciles. Estamos hablando de tiempos donde se tardaba mucho en tener conocimientos del centro y entonces lo que se estableció es que la ley se publicaba en el diario oficial, surtía su vigor a partir del día siguiente y entonces cada 40 kilómetros o fracción que excediera de la mitad se aumentaba un día. Y eso hacía que poco a poco se fuera creando la obligatoriedad de la ley. Pero de un tiempo para acá y con la facilidad de comunicación que nos da las redes sociales y el internet y todas estas situaciones, bueno, hasta los coches son más rápidos, hasta los trenes son más rápidos, hasta los aviones son más rápidos, pues lo que pasa ahora es que se ha elegido más el sistema sincrónico, en donde con el requisito previo de que la ley apareciera publicada en el diario oficial o en las gacetas estatales, técnicamente la ley dice cuándo va a iniciar su vigencia. Obvio, también tenemos que tomar en consideración que si es necesario por el grupo al que va dirigido la ley que se preparen, se puede generar una vacatio legis, es decir, un tiempo de gracia. ¿Cómo podría explicarlo esto? Pues podemos explicarlo como el caso de la ley para la defensa de los no fumadores. Ustedes saben que en muchos restaurantes se puede establecer una zona de fumar, pero tiene que estar al aire libre. Entonces,
Como no todos los restaurantes estaban en posibilidad de hacerlo, entonces se estableció que la entrada para la protección de los no fumadores se iba a tardar 60 días después de su publicación. ¿Para qué? Para que las personas que tuvieran un local, digamos un restaurante, pudieran determinar y construir, si es que no lo hubieran tenido, su terraza para zona de fumadores. Pero si era para interiores o no podías hacer esa terraza, tu restaurante tenía que ser como de área de no fumar. Y lo que hicieron muchos restaurantes fue poner la famosa terraza, pero muchos restaurantes no pudieron y aunque pasó los 60 días de la ley, se tuvieron que declarar como áreas de no fumar. Esa es la situación con la que se da en los sistemas sincrónicos. Y eso es lo que hemos comentado hasta ahorita. Ok, eso sería por lo que se refiere a legislación. La jurisprudencia. Muchas veces cuando uno pregunta qué es la jurisprudencia, no falta quien diga, es que la jurisprudencia son 5 ejecutorias en un sentido sin ningún en contrario. No, señores, eso es cómo se sienta. Aquí la situación está en qué es. Y yo la verdad es que me aviento esta definición porque pues pienso que es una definición acertada, pero es simplemente la interpretación de la ley por los altos tribunales del país. ¿Qué estamos diciendo? Lo que hacen los tribunales de jurisprudencia es interpretar la ley y a final de cuentas no cualquiera hace un sentido de jurisprudencia. Si nosotros viviéramos en un país como Estados Unidos, donde las sentencias del juez más simple se considera jurisprudencia porque va a servir como fundamento para la ley, pues estaríamos en otras condiciones, pero en nuestro país la jurisprudencia solamente la dictan los altos tribunales del país. ¿Quiénes son los altos tribunales del país? Los tenemos aquí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien puede ejercer su derecho de establecer jurisprudencia, ya sea en pleno, cuando están los 11 ministros completos, o bien en salas, que implica que el presidente lo quitamos y quedan 10 ministros, y de esos 10 ministros, 5 están en una sala, 5 están en la otra. Entonces, ahí tenemos la situación de las salas de la Suprema Corte. También tenemos el Tribunal Colegiado de Circuito, que va a tener la posibilidad de establecer jurisprudencia mediante de sentencias unánimes. Y por último, tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también lo hace, pero en materia electoral. Hay reformas a la ley del Poder Judicial, pero estas reformas principalmente son para que los tribunales colegiados sean más funcionales en el manejo de los amparos, principalmente porque también en su momento los tribunales colegiados de circuito funcionaban como tribunal de apelación. Ahorita les quitaron esa carga para mandarla a los tribunales unitarios, y los tribunales unitarios van a ser los que van a ser tribunal de apelación, y los tribunales colegiados ya se dedican solamente a recibir amparos. Esa es la visión que se tiene en ese sentido. Ahora bien, esto implica cómo se sienta jurisprudencia. Pues hablamos de reiteración de ejecutorias, que tienen que completar 5, y por contradicción. En la reiteración de ejecutorias hay 2 formas, la diferida, que está acá, y la automática. ¿A qué nos referimos con la reiteración de ejecutorias diferida? Bueno, nosotros tenemos un caso en 1930 y ese caso se resuelve de una determinada forma. Hasta 1948 se da un caso similar o igualito, y entonces se manda hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte decide de la misma forma. Hay 2. Y pasa el tiempo y hasta 1953 hay otro caso igual y se resuelve de la misma manera. Y hay 3. Y pasa 1982 y hay otro caso de la misma manera. Hay 4. Y pasa 1999 y si hay otro caso de la misma forma, pues se resuelve de la misma manera. Son 5 y ya tenemos jurisprudencia. ¿Cuál es la complicación que tiene esto? Pues que imagínense que ya llevamos 4 reiteraciones y de pronto la última, la que sería la quinta, se toma otra decisión. ¿Qué pasaría? Pues simplemente se rompe. Y aparte de que se rompa, pues esto implica que este nuevo sentido
tenemos que esperar a que haya 5 casos iguales para que se pueda reiterar como una jurisprudencia. Ese es el problema que se tiene, por ejemplo, con la diferida, que una en contrario, pues te rompe los precedentes y tienes que volver a empezar. Sin embargo, por reiteración de ejecutorias, hay situaciones de asentamiento de la jurisprudencia de manera automática. ¿Esto cómo significa? ¿O qué significa? Bueno, imaginémonos que hay una disposición legal que nos perjudica y nosotros, que somos 85, hacemos un juicio de amparo, el mismo juicio de amparo para los 85, y aunque la Corte decida el sentido de la sentencia de esas 85 demandas, la situación está en que, siendo el amparo una situación